excavaciones en minas, en carreteras, etcétera. O sea, tiene varias aplicaciones para hidrología de aguas subterráneas, hay varias cosas que se puede hacer, ¿no? Y está constituida por toda una serie de programas, como ven acá, dentro de los cuales está el Flow, ¿no? Que también tiene la capacidad de modelar en tres dimensiones. Está el Slope, que es para estabilidad de taludes, el Zip, que es para el análisis de filtraciones y redes de flujo, que también está en 3D. Hay 2D y 3D. El Sigma, que es el análisis de esfuerzo de formación, Quake, que es para efectos sísmicos. Y también tiene acá otras para estudiar el efecto del aire, por ejemplo, en la cavitación, etcétera, que es lo que han debido hacer. Está aquí el botoncito, ¿no? Que dice descargar GeoStudio 2021.4. Y al hacer clic, bueno, se va a iniciar la descarga, pesa 92 megas, ¿no? Entonces lo voy a cancelar. Y una vez que está instalado, lo único que hay que hacer es, a ver, hacer doble clic, como siempre, ¿no? Lo he borrado, creo que ha pasado. Bueno, les va a salir un instalador en el cual hacemos doble clic. Bueno, creo que lo he borrado, pero va a aparecer aquí, ¿no? Y hacen doble clic, instalan, etcétera. Y listo, ya está instalado, ¿no? ¿Qué más? En esta misma página, les recomiendo navegar esta página porque tiene lo siguiente, ¿no? En este botoncito que dice Learning, tiene archivos de ejemplo, o sea, ustedes pueden investigar ya archivos que ya están configurados, correr el programa, etc. Tiene videos tutoriales, tiene manuales y además también pueden inscribirse a cursos, ¿no? Se hacen webinars y cursos online, que uno de efectos sísmicos, hago clic ahí. Si quiero ver para ZIP, que es de filtraciones, hago clic ahí, ¿no? Y me va a salir filtrados por ejemplos, ¿no? Entonces puede ver aquí, por ejemplo, ¿no? Está para vaciado rápido en una presa, no sé, hay varios ejemplos que se pueden ver, ¿no? Si uno quiere buscar acá solo presas, ponemos dam, enter, y va a buscar y me van a salir solo ejemplos de presas, ¿no? Entonces yo puedo entrar a cualquier ejemplo que yo entre, me va a salir un que se llama un archivo PDF donde se puede ver de qué trata el tutorial, cuál es el problema abordado, cómo se configura, cuáles son los resultados, etcétera. Entonces puede seguir paso a paso, que es lo que se va obteniendo, ¿no? Entonces hay N tutoriales y acá a la izquierda dice descargar los archivos de datos de GeoStudio. Entonces de acá pueden bajarse un archivo con extensión GSZ que directamente se puede llamar desde el programa y nos va a abrir en el programa directamente el ejercicio ya configurado directo para correr. Entonces, si nosotros ya tenemos configurado el ejercicio y seguimos el texto, es una forma también de seguir los tutoriales, ¿no? Entonces, les recomiendo ya por su cuenta ir eso. Bueno, hay que buscar una carpetita, por defecto se instala en una carpetita que dice Sequent, ¿no? Entonces pueden irse ahí y abriendo esa carpetita está el programa GeoStudio 2021.3. Listo. Hago clic y me va a abrir esta pantalla, ¿no? Es la pantalla inicial. Ahora, para que no tengan problemas, probablemente si es la primera vez que han abierto, ¿no? Hay que hacer clic en este botoncito que dice Select Template, ¿no? Donde probablemente en su caso esté en unidades imperiales, o sea, sistema inglés, ¿no? Nosotros queremos trabajar con el sistema métrico. Entonces deben seleccionar metric, bueno, y cualquiera de el resto es tamaño de hoja, ¿no? Entonces si quieren trabajar en tamaño de hoja carta o A4, es lo mismo, ¿no? Entonces yo voy a elegir escala, sistema de unidades métricas y A4, ¿no? Entonces, por favor, asegúrense de que están trabajando en unidades métricas, ¿no? Luego, acá hay la opción de elegir si queremos en 2 o 3 dimensiones. Vamos a hacerlo en 2 dimensiones.
¿no? Y finalmente en la parte superior, si ustedes hacen clic al lado de este icono GeoStudio, van a ver que hay varios tipos de licencia, ¿no? Licencia completa, básica, de estudiante o de lector nada más. Entonces, en nuestro caso vamos a utilizar la licencia de estudiante. La ventaja de utilizar la licencia de estudiante es que nos permite acceder a muchas funciones de la plataforma, pero no a todas. No todas las funciones están habilitadas. Porque si yo quisiera hacerme al vivo e irme a licencia completa, no me va a dejar hacer nada, fíjense. Se cierra porque me dice que no hay una licencia, ¿no? Entonces me tengo que ir nomás a la licencia de estudiantes. Y lo bueno es que se abren todas las herramientas, ¿no? Entonces, en nuestro caso particular vamos a usar dos herramientas, el Slope y el Zip, donde el Slope es para estabilidad de taludes y el Zip para análisis de filtraciones, ¿no? Bueno, entonces como un primer ejemplo, les voy a pasar esto después por el Classroom, pero lo pueden ir viendo en redes de flujo dentro de la presa, sino solamente en el suelo de fundación, ¿no? Desde el punto de vista de la geotecnia, a esto le llamamos flujo confinado, ¿no? Y además es un flujo saturado, o sea, siempre está. ¿Por qué saturado? Porque todo el suelo está por debajo del nivel de agua almacenada en la presa, ¿no? Entonces vamos a estudiar este ejemplo y para poder esquematizar este ejemplo en el GeoStudio vamos a requerir las coordenadas X y Y de puntos representativos del suelo que queremos analizar, ¿no? Entonces, este suelo, todo lo que ven en plomo, yo lo voy a representar a través de estas coordenadas, ¿no? X0, Y0, 012, 1512, etc. Y van a ir viendo cómo vamos armando, ¿no? Entonces, esto lo voy a copiar en nuestro... Primero geometría, luego propiedades de los materiales, luego definir condiciones de borde y finalmente definir la grilla. Listo. Entonces ustedes ya tienen la pizarra, ya no es necesario que yo la despliegue. Básense en esos datos, ¿no? Listo. Entonces tenemos acá en el programa, colocamos licencia de estudiante, cambiamos al sistema métrico y como en este caso queremos estudiar únicamente las redes de flujo, en el caso de la presa de Hormigón, entonces tengo que seleccionar como análisis el programa o el módulo ZIP, la segunda opción. Entonces hago clic, ¿no? Y me va a llevar a esta pantallita que ven en la pantalla. Entonces en esta pantalla lo primero que hay que hacer es irse a la parte superior donde dice sin título y ahí podemos colocar un título al proyecto, ¿no? Entonces le puedo llamar, no sé, análisis, digamos, análisis de redes de flujo, ¿no? Ese va a ser mi primer proyecto. El autor, pueden poner su nombre, etcétera, ¿no? Acá se puede colocar comentarios para más detalles, ¿no? Se realiza el análisis de redes de flujo en la fundación de una presa de hormigón. Listo, ¿no? Listo. Entonces, una vez que le he colocado un nombre, fíjense, solo estoy colocando nombre y comentarios, ¿no? Y si me voy a configuración, aquí debo verificar que estemos trabajando en el sistema internacional. Incluso puedo poner una fecha, si quiero, ¿no? Entonces ya, estos son aspectos superficiales. Y luego me voy donde dice ZIP, W análisis, ¿no? Entonces acá lo que vamos a hacer es configurar el programa, ¿no? Entonces le puedo dar también un título a este primer análisis. Entonces puedo llamarle redes de flujo, digamos, ¿no? Así nada más. Ese va a ser mi primer análisis. Le puedo poner incluso números, 1, digamos, ¿no? 1 redes de flujo. O A redes de flujo, si quiero, ¿no? Puedo colocar una descripción, etcétera, ¿no? Y luego en la parte inferior dice tipo de análisis. Como estamos en la versión de licencia educativa, solo hay un tipo de análisis que es flujo permanente, ¿no? Normalmente cuando se utiliza la versión completa, además de flujo permanente, hay una segunda opción que es el flujo transitorio,
¿no? ¿Y cuándo se utiliza flujo transitorio? Cuando queremos ver la estabilidad y el análisis de filtraciones para el caso de vaciado rápido de la presa, ¿no? Que hemos visto que es una condición de carga, ¿no? Que debe ser estudiada. En este caso, en la versión estudiantil, solo se puede hacer flujo permanente, ¿no? Aún así es poderoso. Bueno, entonces lo dejo en flujo permanente y me voy a la segunda pestañita que dice agua, agua, ¿no? Y aquí voy a ver algunas propiedades iniciales. Por ejemplo, el programa va a trabajar con iteraciones porque así se va resolviendo en la malla y el máximo número de iteraciones va a ser 500, ¿no? Para lograr la convergencia de estas iteraciones, la máxima diferencia entre presiones deberá ser 0.005 para que converja. Número de cifras indicativas, 2. O sea, todo esto lo mantengo, no es necesario cambiar, ¿no? Y además puedo ver las constantes físicas utilizadas. Por ejemplo, el peso unitario del agua por defecto va a ser 9.807 kilonewtons por metro cúbico, ¿no? Y abajo está también el coeficiente de compresibilidad de los fluidos, en este caso agua, que por defecto vale 2.083.333.3 kilopascales. Normalmente acá se utilizan hasta gigapascales, serían 2.000 gigapascales, ¿no? Entonces, ese es el módulo por defecto, es el módulo de compresibilidad del agua. Por eso sabemos que el agua es prácticamente incompresible por su alto coeficiente de compresibilidad, ¿no? Bueno, lo único que he hecho es darle un nombre al análisis, ¿no? Entonces lo voy a mantener así y ya puedo poner cerrar, close, ¿no? Y lo que me va a mostrar es la pantalla gráfica, la interfaz gráfica, donde podemos caracterizar la geometría del problema. Entonces, para eso vamos a utilizar esto, ¿no? Lo que está en la pizarrita. Vamos a colocar las coordenadas X y Y, ¿no? Otra cosa que les recomiendo es, para que se vea más bonito, este es un aspecto visual, nada más, ¿no? Para que se vea bonito, hay herramientas en la parte superior, como pueden ver acá, y hay una que muestra un lapicito y ejes de coordenadas, ¿no? Entonces esto es interesante, si hacen clic ahí, nos permite construir un sistema de coordenadas donde tengo el eje X y el eje Y. Entonces el eje Y tiene datos de elevación, que le puedo cambiar el nombre incluso, ¿no? A español, elevación. En el eje X tengo distancia, ¿no? Y puedo decirle de cuánto a cuánto quiero que vaya. Entonces, si me fijo el problema en la pizarra, en el eje X el máximo valor es 48, puedo darle 50. Y en el eje Y el máximo 12, puedo darle 15 o 20, ¿no? Entonces acá voy a poner que X va de 0 hasta 50 y que el eje Y va a ir de 0 hasta 20, digamos, ¿no? Y puedo decir incluso en qué incrementos. En el eje X puede ser cada 5, cada 10, lo que yo quiera. En el eje Y lo mismo. Cerrar, ¿no? Y fíjense, se me han creado ejes coordenados. Que esto es bonito porque nos da un mejor aspecto de visualización, ¿no? Entonces acá ya tengo distancia y elevación. Esto no es obligatorio hacer, pero sí les recomiendo por el aspecto visual, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? Haciendo clic en el lapicito donde hay unos ejes coordenados, ¿no? Hago clic y ahí puedo cambiar, ¿no? Listo. Y ahora sí, nos vamos al primer paso. Entonces, el primer paso decía geometría, ¿no? A ver, tal vez como es la primera vez lo puedo hacer un poco más detallado. Entonces, para hacer la geometría, aquí podemos poner para copiar del archivito que está en la pizarra, ¿no? Entonces, lo único que hago es hacer clic donde están los puntitos, hago clic y fíjense, ya me aparece dos recuadros, uno a la izquierda, otro a la derecha, que corresponde a la coordenada X y Y. Entonces, para cada valor que ustedes introduzcan, basta hacer Enter y se va grabando automáticamente. El primer punto es 0, 0. Entonces, fíjense, coloco 0, Enter,
0, enter. Y fíjense, ya me ha puesto 0, 0. Entonces hay que hacer puro enter, ¿no? El siguiente era 0, 12, 15, 12, 15, ¿qué más? 15, 10. Luego tenemos 15, 6, 15, 0. Estoy copiando de la tablita, ¿no? 33, 10, 33, 6, 33, 0. 33, 12, 48, 12 y 48, 0, ¿no? Entonces, en total tengo 12 puntos. Entonces, una vez que he introducido esta información que proviene de los datos de esta tabla, ¿no es cierto? Estos datos los he copiado. Entonces, una vez que he terminado de copiar, pongo cerrar, ¿no? Y lo que ustedes van a ver es que ya tengo puntitos, ¿no? Tengo el punto 1, 2, 3, 4, etcétera. Tengo todos los puntitos, ¿no? Y a partir de esos puntitos yo puedo ya generar lo que llamamos regiones. Regiones o vendría a ser la geometría, ¿no? Entonces, segundo paso acá que hemos colocado. Entonces, define points, definir puntos. Después, lo que vamos a hacer es dibujar. Nos vamos a ir al mes, ¿no? Entonces, esto quiere decir dibujar regiones. Listo. Entonces, draw regions, que quiere decir dibujar regiones. Entonces, me voy acá. Dibujar es la primera opción, regiones. Y me aparece una ventana desplegable que me permite dibujar las regiones por polígonos, círculos no. Tenemos dos opciones, ¿no? Los dominios y las regiones flotantes. En este caso siempre hacemos con dominios, o sea que tengo que especificar un polígono. Y ustedes van a ver en la pantalla aparece una flecha, una cruz negra que me permite seleccionar puntos. Entonces la geometría que yo quiero representar es esta, ¿no es cierto? Entonces tengo que unir puntos para generar esta geometría de este ejercicio, ¿no? Entonces para ello voy a unir los puntos, fíjense, parto del punto 1, hago clic, me voy al punto, esto es como el jueguito de niños donde voy uniendo números, ¿no? Uno el punto 1 con el 2, hago clic, me voy al punto 3, luego el 4, luego me voy a ir al 5, al 6 y vuelvo al 1. Entonces fíjense, cada vez que logro cerrar un polígono, automáticamente se crea la región y me sale acá en la ventana región seleccionada 1. Entonces ya tengo una región. La segunda región voy a partir del punto 6 y me voy a ir así, fíjense, región 6, luego punto 5, 4, luego me voy a ir al 7, 8, 9 y vuelvo al 6. Y se crea la segunda región, ¿no? Y finalmente voy a crear la última región uniendo los puntos restantes que son partiendo del 9, 8, 7, luego 10, 11, 12 y vuelvo al 9, ¿no? Y ya tengo tres regiones que cada una representa lo que veíamos acá, ¿no? Que unidas las tres regiones me dan esta figurita, ¿no? La región 1, la 2 y la 3. Ahora, ¿cuál es el criterio para decidir cuántas regiones? El criterio es que cada región se divide, se subdivide porque tiene diferentes características geotécnicas, ¿no? Entonces puede ser que cada región sea un tipo diferente de suelo, que tenga diferente coeficiente de permeabilidad, etcétera, ¿no? Entonces ese es el criterio para diferenciar regiones. Si las tres tuvieran los mismos valores o fueran el mismo material, no es necesario dibujar tres veces. Podría dibujar de una el mismo material, ¿no? Pero en este caso voy a suponer que son tres suelos con características diferentes y por eso las divido en tres, ¿no? Y si se dan cuenta, ese es el esquema geométrico, ¿no? Ese es el esquema geométrico que quiero estudiar, ya está listo, pero lo bonito del geoestudio es que me permite, hasta acá ya está definida la geometría, el primer paso, ¿no?
pero puedo utilizar también estas herramientas gráficas, por ejemplo, para dibujar lo que es la presa, ¿no? Simplemente para tener el esquema gráfico. Todo lo que dibuje con estas herramientas que están por encima no son tomadas en cuenta por el modelo, son solo gráficas. En Sakai yo podría dibujar, fíjense, si hago clic en este lapicito con la línea, me permite dibujar la presa, por ejemplo, ¿no? Entonces puedo decir que la presa está aquí, o sea, dibujarla así esquemáticamente nada más, así, ¿no? Listo. Y ahí tengo, una vez que he terminado de dibujar, hago clic derecho y se termina de dibujar y fíjense, tengo dibujada en rojo el cuerpo de la presa que no va a entrar en el modelo, porque no lo estoy definiendo como región, solo estoy dibujando una línea, simplemente es gráfico, ¿no? Y también voy a dibujar, a ver si me fijo acá, también voy a dibujar el nivel al que va a llegar el agua, que para este problema vamos a suponer que el nivel es de 18 metros, ¿no? Entonces ese es un dato del problema. Entonces datos, vamos a suponer que la carga hidráulica aguas arriba es 18 metros, ¿no? Medida desde el punto cero. Entonces, esto es 18 metros, esto es aguas arriba y medida desde el punto cero, desde el datum, ¿no? Aguas arriba, medida desde el datum, ¿no? Si estuviéramos trabajando en coordenadas absolutas, tendría que ser desde el nivel del mar, ¿no? La cota desde el nivel del mar, ¿no? Entonces eso lo puedo dibujar acá también, para que se vea mejor. Esto lo voy a subir incluso, a ver, entonces voy a cambiar un poquito la escala que tengo acá. Esto lo voy a elevar hasta 40 y esto cada 2. Lo puedo cambiar así, ¿no? Listo, ahí está. Entonces este es mi esquema y voy a decir que me voy al lapicito con la línea, lo puedo cambiar a color azul para representar agua y me voy acá, fíjense, hasta el 18 y ahí puedo dibujar una línea. Ay, no he hecho mal, he hecho mal. Entonces me voy con azul, ok, hago clic, estoy haciendo mal esto, ahí está, hago clic acá y me voy hasta acá. Y se pinta en azul, ¿han visto? Como quiero dejar de dibujar, hago clic derecho. Y ahí está. Entonces, tanto la línea azul como la roja son esquemáticas, no van a entrar al modelo, ¿no? E incluso puedo usar este lapicito con la letra A para colocar texto. Entonces, puedo colocar un texto, ¿no? Acá coloco el texto, digamos, cuerpo de la presa. Escribo ahí y luego tengo con la cruz puedo elegir dónde colocar el texto. Entonces, ahí, digamos, quiero que diga cuerpo de la presa, ¿no? Puedo cambiarle el tamaño incluso de la fuente. Si es muy chiquito, puedo cambiar a 20, no sé. Ok. ¿No? Puedo cambiar color, etcétera. Entonces, ahí quiero que diga eso. Listo. Esto lo voy a borrar. Listo. ¿No? Entonces puedo seleccionar y mover incluso. Ahí está seleccionado, puedo mover. Si quiero borrarlo, elijo y pongo borrar. Listo. Y para el caso y aquí, donde está la agüita, puedo poner agua en el embalse, ¿no? Entonces acá igual, quiero que diga eso, ¿no? Listo. Perfecto. ¿Se dan cuenta? Entonces ya está. Ya he dibujado esquemáticamente, pero lo único donde se va a modelar es en las regiones 1, 2 y 3, que las he definido con las herramientas desplegables. El resto de herramientas que están acá es para dibujar líneas, poner texto, que ya es más de adorno nada más, ¿no? Listo. Entonces el primer paso ya está cumplido, ¿no es cierto? Entonces ya está la geometría. Pasamos al segundo paso que dijimos que es materiales. Las características geotécnicas. Nos podemos ir a la opción que dice definir, y está la opción materiales, ¿no?
Entonces esto es definir materiales. Entonces eso voy a hacer. Entonces me voy a la opción superior en la pantalla que dice definir materiales, ¿no? Y me aparece una ventana desplegable que está inicialmente en blanco, ¿no? Entonces para colocar los datos me voy a la opción que dice añadir. Hago clic y acá me dice nuevo material, ¿no? Entonces acá le puedo colocar un nombre, ¿no? Entonces le puedo colocar el nombre que yo quiero, le puedo colocar fundación, suelo 1, no sé, el dato que uno desee. Entonces le puedo colocar suelo de fundación, digamos, ¿no? Puedo cambiarle el color al que yo quiera, digamos, verde, no sé, color que uno quiera. Y en la parte inferior, acá está lo más importante. Dice modelo de material. Entonces, si yo hago clic ahí, tengo dos opciones, ¿no? Trabajar como si el flujo fuera totalmente saturado o trabajar en un suelo parcialmente saturado. Entonces, la elección del tipo de análisis o de modelo de material depende de la física del problema. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, como el agua se encuentra embalsada hasta 18 metros, ¿no? Prácticamente los tres suelos van a estar funcionando como totalmente saturados, ¿no? Entonces, ese es el tipo de modelo que debo elegir. Entonces, para el suelo de fundación voy a elegir el caso de saturado. Luego vamos a ver el ejemplo de cómo se hace con no saturado, ¿no? Y el único dato que nos pide para el caso de saturado es la conductividad hidráulica, o en otras palabras, el coeficiente de permeabilidad, ¿no? Que en este caso es dato del problema. Entonces lo voy a colocar acá como dato. Entonces, como dato del problema, tenemos que el coeficiente K de permeabilidad va a valer 0.00030 metros sobre segundo, ¿no? Ese es mi... Y les hago recuerdo de dónde viene el dato de permeabilidad de los ensayos de laboratorio, ¿no? Entonces 0.00030 metros sobre segundo. Eso es lo que debo asignar acá. 0.00030. Y fíjense, voy a apretar Enter. Cuando aprieto Enter, automáticamente aparecen las unidades. Me sale metros sobre segundo, ¿no? Y luego tengo otras opciones. La segunda opción es para colocar el contenido, el contenido de agua en volumen para el suelo saturado, que por defecto lo dejamos en 0 porque estamos trabajando en condiciones saturadas. Esto va a cambiar cuando trabajemos con suelos no saturados. Entonces se deja por defecto en 0 y también la compresibilidad no la modificamos, ¿no? Porque no queremos que el agua sea compresiva, lo dejamos ahí. Y también nos permite analizar en condiciones de suelos anisotrópicos, que quiere decir suelos, como estamos en dos dimensiones, donde existe una diferencia entre el coeficiente de permeabilidad horizontal y vertical. Entonces, por defecto vamos a suponer que estamos en suelo isotrópico. Quiere decir, tenemos las mismas propiedades independientemente de la dirección, ¿no? Si no fuera el caso, podemos modificar a 1.5, 1.8, 10, lo que corresponda según lo que nos den los ensayos de laboratorio, ¿no? Entonces, en este ejercicio lo voy a dejar en 1, ¿no es cierto? Entonces ya está, suelo de fundación ya está asignado. Listo. Ahora, fíjense, como tengo 3 diferentes, yo podría crear diferentes, ¿no? Acá puedo crear suelo de fundación, le puedo llamar 1. Luego puedo añadir uno nuevo al que le llamo suelo de fundación 2 y puedo crear uno más que se llame suelo de fundación 3, ¿no? ¿En qué caso haría eso? En casos donde todos funcionan saturados, en casos donde cambie el coeficiente de permeabilidad. Entonces digamos que para el primero es 0.003. Si acá fuera diferente a 0.003, tendría que colocar otro valor, digamos 35, no sé.
Y del tercer suelo, digamos que sea 0.00028, no sé, me estoy inventando, ¿no? Entonces, digamos acá en el problema, le voy a poner esos nombres, ¿no? El K1 va a ser 0.030. El K2 le he puesto 0.0035 metros sobre segundo y al K3 le he puesto 0.0028. ¿No? 30, 35 y 28. A ver. Entonces, 30, 35 y 28. Listo, ya está. Perfecto. Y una vez que hago eso, entonces ya he definido las propiedades, de los materiales. Entonces ahora tengo que asignarles a cada tipo de suelo, ¿no? Entonces para eso, ¿qué hacemos? Hacemos dibujar, ¿no? Hay que hacer esto necesariamente. Dibujar materiales, ¿no? Materiales. Entonces quiere decir dibujar materiales, ¿no? Entonces me voy a esa opción. Dibujar materiales. Y me sale una ventana desplegable que me permite asignar por líneas o por regiones. Entonces mejor por regiones, ¿no? Lo asignamos por defecto y acá está. Si hago clic en la ventanita, tengo el suelo 1, el 2 y el 3. Entonces, el 1 le voy a asignar al 1. Se pone de color verde, ¿no? El suelo de fundación 2 le voy a asignar al 2. Y el suelo de fundación 3 a la región 3. Ahí están. Y además puedo desplegar la leyenda. Entonces, fíjense, si hago clic en esa ventanita, a la izquierda, en la parte superior, me salen los materiales con sus respectivos colores para saber cuál es cuál, ¿no? Listo, lo puedo cerrar. Y con eso ya he terminado el segundo paso. Ya he hecho la geometría. Ahora le estoy asignando las propiedades de los materiales a cada región, borde. Entonces, para poder definir las condiciones de borde, nos vamos a dibujar. No, mejor dicho, primero a definir las condiciones de borde, que en inglés es boundary conditions, ¿no? Estas son las condiciones, voy acá, definir condiciones de borde. ¿Ya? Entonces nos vamos ahí. Entonces otra vez me voy a definir boundary conditions, ¿no? Y lo bonito acá es que por defecto me da ya dos condiciones que normalmente se utilizan, ¿no? Me da para drenaje o presiones cero, pero las voy a borrar, ¿no? Porque vamos a definir nuestras propias condiciones de borde. Ya. ¿Cuáles son esas condiciones de borde, aguas arriba y aguas abajo? Entonces nos vamos a dar cuenta al crearlas, ¿no? Entonces me voy a definir condiciones de borde, las borro, las que estaban por defecto y coloco añadir nuevo, ¿no? Añadir nueva, me va a salir condición de borde, nueva condición de borde, ¿no? Y normalmente tenemos dos condiciones de borde, una aguas arriba y otro aguas abajo. Entonces le puedo colocar como nombre aguas arriba, y a la segunda le voy a llamar, puedo crear una nueva, a la que le voy a llamar aguas abajo, ¿cierto? Puedo cambiarles el color, si quiero. Ya lo voy a dejar este en rojo y el otro le voy a cambiar a naranja, digamos, ¿no? Puedo cambiar el color a naranja, digamos, o café, mostaza. Listo. Ahora, aguas arriba, ya. Ahora, ¿cuáles son las opciones de condiciones de borde que tenemos? Eso se especifica donde dice acá, tipo de condición de borde. Y si yo hago clic, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 formas. Hay 7 formas de establecer las condiciones de borde, especificando cuánto es la carga hidráulica total, cuánto es la carga debida solo a la presión, cuánto es... entonces, fíjense, si coloco la total, lo que me pide es el valor de la carga total. Si lo cambio a presión, me dice cuál es el valor constante de esa presión. Puedo cambiar a water rate, que es el flujo en metros cúbicos por segundo, ¿no?
O también el flujo de agua, que es en metros cúbicos segundo por metro cuadrado. Puedo cambiar a esto, ¿no? Carga versus volumen, que son las curvas características, que se puede especificar, ¿no? Se puede especificar esas curvas características. Puedo cambiar a gradientes unitarios, o finalmente se puede utilizar un modelo hidrológico terrestre, ¿no? Que bueno, si ustedes se van a la última opción del modelo climático, dice que no está habilitado para la licencia estudiantil, ¿no? Solo está para la licencia completa. Lo interesante de este modelo, de esta interacción tierra-clima, es que modela la evapotranspiración, hace un balance hídrico para determinar, hace un modelo hídrico del embalse o del problema que se está analizando en base a datos climáticos, ¿no? Y un modelo de balance hídrico. Entonces es bien interesante esa opción, ¿no? Normalmente las que se utilizan son las dos primeras, la carga total y la carga de presión. ¿De dónde nace eso? De la ecuación de Bernoulli. ¿Y por qué yo puedo usar la ecuación de Bernoulli? Porque hemos dicho que cuando estamos trabajando en flujo saturado, se aplican las condiciones de la hidráulica, ¿no? Eso lo voy a anotar acá, continuando. Esto un asterisco, ¿no? En flujo saturado, que es la velocidad al cuadrado sobre 2G, y más la energía que se debe al trabajo que ejerce el agua, que es esta otra, ¿no? Es la presión dividido entre gamma, ¿no? Entre gamma, que es el peso unitario del agua, que representa el trabajo realizado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros sabemos que el flujo en medios porosos tiene velocidades sumamente bajas. Entonces, si yo una velocidad chiquita la elevo al cuadrado y eso encima lo divido entre 2 veces g, el segundo término prácticamente es cero, ¿no? Entonces va a reducir a la cota más la presión sobre gamma, que simplemente es lo mismo que decir cota más altura de agua, ¿no? Altura de agua. Entonces, eso es lo que utilizamos para definir. Entonces, fíjense, si especifico las condiciones de contorno con la carga total, eso significa que sumar la cota más la presión ejercida por el agua. Y si utilizo la segunda opción, solo es necesario que especifique la carga por presión, no la cota. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes ven el problema, a ver, si supongo que el datum está en cero, entonces puedo tomar para las condiciones aguas arriba y aguas abajo la cota y la carga de agua medida desde cero. Eso es lo que yo voy a hacer en este problema, ¿no? Entonces, en este problema, utilizaremos condiciones de borde. Primero voy a hacer aguas arriba. Y voy a decir que para aguas arriba voy a usar water total head, o sea, toda la carga, ¿no? Y acá debo especificar cuánto es ese valor. Entonces, ¿cuánto sería? La cota es, fíjense, la cota es desde 0 hasta 12. Esa es la cota, que vendría a ser 12. Y a eso le tengo que sumar la presión ejercida por el agua. Entonces, 12 más, bueno, si resto 18 menos 12 es 6, esa sería la presión. 12 más 6, 18, ¿no? Esa 18 metros es entonces mi condición de borde aguas arriba, ¿no? Que estaría expresando la cota hasta donde llega la región más la carga hidráulica que valía 6, entonces 12 más 6, 18, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa aguas abajo? Entonces aguas abajo lo mismo, selecciono aguas abajo, le digo que voy a usar la carga total, ¿y cuánto sería? Desde el datum hasta ese punto es, ¿cuántos metros son? Son 12 metros, ¿no? 12 metros más, se supone que no va a haber agua, ¿no? Entonces va a ser 0, 12 más 0 es 12.
Y esa es mi condición de borde aguas abajo. Listo. Y con eso ya tengo definidas las condiciones de borde arriba y abajo. Listo, ya está definido el problema, ¿no? Ese es el tercer paso. ¿Qué me falta? Me falta algo. Entonces, con eso he definido las condiciones de borde, me falta asignar. Para asignar lo que hacemos es poner dibujar condiciones de borde, ¿no? Coloco eso, dibujar condiciones de borde, ¿no? Entonces eso es lo que voy a hacer. Me voy a dibujar condiciones de borde y listo. Y acá me dice que puedo elegir por región, por líneas o puntos. Lo mejor es mantener como está por defecto líneas. Y acá me dice asignar. Entonces tengo que elegir aguas arriba y elijo la línea de la región aguas arriba, que sería esta, ¿no? Y me salen puntitos, como ven. Y luego selecciono aguas abajo y voy a elegir con la flechita aguas abajo, que viene a ser la región encima de la región 3. Listo, ya está seleccionado, ¿no? Y con eso ya he terminado de definir las condiciones de borde, aguas arriba y aguas abajo, ¿no? Ese era para nosotros el tercer paso. Y finalmente viene el cuarto paso que dijimos es definir la grilla, ¿no? Y para eso hacemos clic donde dice dibujar, se llama Mesh Properties, ¿no? Que quiere decir dibujar las propiedades de la grilla o malla, ¿no? Listo. Eso es lo que debo hacer. Entonces me vengo acá a dibujar y acá hay una opción, ¿no? Mesh Properties. Y me va a salir una ventanita. Y fíjense, cuando se abre esa ventana, si ustedes ven el modelo, ya me sale dibujada automáticamente la grilla que va a utilizar, que es una mezcla entre elementos finitos aproximadamente rectangulares y a veces triangulares donde hay discontinuidades, ¿no? Para que sea una malla estable. La separación de los elementos es de 4 metros. Entonces yo lo puedo bajar esto. Cuanto más baja sea la separación, más preciso es el modelo, ¿no? Entonces si yo lo bajo a 1 metro, fíjense, con 4 metros tengo 60 nodos y 43 elementos. Si lo bajo a 1 metro, hago enter. Bueno, me sale un mensaje, me dice que la licencia estudiantil no me permite tener más de 500 elementos. Bueno, en lugar de 1 voy a poner 1.5. Ahí sí me deja, ¿no? Con 1.5, que ya es mejor que 4, tengo 286 nodos y 244 elementos. Tal vez lo puedo bajar un poquito más a 1.2, donde tengo 434 nodos y 380 elementos. Tal vez 1.1, a ver, no sé si... Sí, me ha dejado. Con 1.1, 510 nodos y 452 elementos. Fíjense, mucho más fino que con 4 metros. Entonces lo dejo ahí, está perfecto. Y con eso ya tengo definido el proyecto. Entonces lo único que me queda es correr el modelo, ¿no? Entonces una vez que he hecho esto, puedo modificar esas características, guardar el proyecto y correr el modelo. Para eso hago, por supuesto, save más start ¿no? Eso es lo que voy a hacer. Entonces primero lo guardo, y, bueno, yo he creado una carpetita que se llama ejemplos, ustedes pueden colocar lo que quieran, ejemplo 1, digamos, ¿no? Y lo guardo. Listo. Y una vez que está guardado, en el panel de la izquierda, en la parte inferior, fíjense, hay un botoncito que dice Start. Entonces hago clic y va a empezar a resolver. Y fíjense, ya está resuelto. ¿Y qué puedo ver inicialmente una vez que está resuelto? Una vez que está resuelto, puedo ver estos vectores, que lo que me va a mostrar es la dirección del flujo dentro del medio poroso, ¿no? Por supuesto que hay mejores, e incluso me muestra, definido por las condiciones del problema, me muestra en color celeste el curso del agua, ¿no? Que no debería existir dentro de la presa porque sabemos que es impermeable.
pero como solo es un dibujo, entonces me olvido de eso, solo considero lo que está acá. Y tengo ya mis vectores que me muestran las redes de flujo por debajo de la presa, ¿no? Pero se puede visualizar muchas más cosas. Si me voy acá en la parte superior a esta ventana desplegable, puedo graficar Water Total Head, que son las líneas equipotenciales, ¿no? Como sabemos, las redes de flujo están conformadas por líneas de flujo y líneas equipotenciales. Entonces, cuando coloco Water Total Head, me está dando las líneas equipotenciales. Si les molesta estas flechas, pueden irse a la barra lateral derecha y quitar este que dice View Vectors. Si hago clic, fíjense, aparece y desaparece los vectores, ¿no? Si quiero, puedo colocarle leyendas acá a la izquierda donde está este que dice dibujar contour labels, ¿no? Me permite, fíjense, asignar valores. Entonces acá puedo ver que inicialmente de los 18 metros que tenía de presión, de carga hidráulica, en el suelo ya va bajando, de 17,5 a 17, etcétera. Fíjense, cada vez va bajando más, ¿no? Hasta llegar a 0 acá, aguas abajo, ¿no? Puedo también ver, si hago clic en el siguiente que dice presiones de poros. Eso me va a mostrar las líneas de flujo, ¿no? Y lo mismo le puedo asignar a cada uno las figuras que le corresponden, ¿no? ¿Qué más puedo ver? Si quiero dibujar otros gráficos, fíjense, me voy donde dice dibujar contornos y acá puedo crear nuevos. Si quisiera ver, acá por ejemplo, el flujo puedo ver, ¿no? Y acá en la categoría puedo decir flujo, ¿no? Y fíjense, me va a mostrar, acá lo que más me interesa verificar en cuanto al flujo es el gradiente hidráulico. Entonces puedo elegir dibujar el gradiente hidráulico y fíjense, esto me muestra, incluso le puedo dar una leyenda, Show Legend, y fíjense, me va a mostrar, ¿por qué no puedo mover esto? A ver un ratito, no es esto. Ya, creo que ahora sí lo puedo mover. Ya, entonces me va a mostrar la leyenda que le puedo agrandar, si es muy chiquita, la puedo agrandar. Ahí está. Entonces ahí está la leyenda, ¿no? Fíjense, y esto es interesante porque me muestra que los colores azules hay bajos gradientes hidráulicos y donde hay colores naranjas, amarillos, rojos, tengo grandes gradientes hidráulicos. Entonces lo que me está mostrando este resultado es que como tengo altos gradientes hidráulicos muy cercanos a la presa, se podría producir problemas de tubificación o de erosión. Para evitar eso, obviamente acá ya tengo que ver de colocar en estos lugares críticos, tengo que colocar inyecciones o tengo que colocar pantallas de hormigón que hagan que se desplacen estos gradientes por debajo de esa pantalla. Entonces acá es obligatorio, por este resultado que estamos viendo de los gradientes hidráulicos, es obligatorio colocar tanto aguas arriba como aguas abajo, pantallas o dentellones también se puede usar para evitar eso, ¿no? Eso puede generar presiones excesivas, ¿no? Y lavado de los finos. Entonces acá sí o sí hay que colocar. ¿Ven? Y ese resultado lo puedo observar gracias a que he creado los gradientes hidráulicos en bidimensionales, ¿no? X y Y. Si lo veo independientemente, solo el X y solo el Y, me voy a dar cuenta también de que en ese lugar están los más críticos, ¿no? Justamente ahí en la presa. Entonces esto ya me está obligando, ya me da una idea de que ahí tengo que colocar, ¿no? Necesariamente pantallas o dentellones, ¿ya? Bueno, y con eso concluye el primer ejercicio. Entonces acá ya podemos ver este resultado, ¿no? En cuanto a las líneas de flujo, puedo ver líneas, como hemos visto, líneas de flujo, puedo ver gradientes hidráulicos y puedo ver líneas equipotenciales, ¿no? Entonces, esto es lo que deberían hacer mínimamente si están trabajando con presa de hormigón, ¿no? Ese es el primer ejercicio. Y estabilidad de taludes,
pero esta vez en el caso de una presa de materiales sueltos, ¿no? Ese es el ejemplo número 2. Entonces eso voy a colocar en la pizarrita acá. Bueno, entonces los que me están siguiendo en vivo, pues, es un ejemplo más avanzado. El grafiquito que vamos a utilizar, el esquema gráfico es el que se ve acá en la figura, que lo voy a copiar acá. Y las características geométricas, para especificar la geometría, son estas, ¿no? Estas son las coordenadas de los puntos de interés. Entonces esto lo voy a colocar también en cerrita. Listo, entonces ya tienen esto, ¿no? Perfecto, entonces estos son los datos. Y de igual manera, aquí vamos a ir colocando posibles datos adicionales, ¿no? Datos que vayan apareciendo. ¿Ya? Listo. Entonces este ejemplo ya está listo, ¿no? Entonces, como ya está listo, coloco archivo nuevo para el ejercicio 2, ¿no? Entonces voy a crear un segundo ejercicio donde me aparece otra vez la pantalla de inicio del programa. Tiene que estar en unidades métricas, 2 dimensiones, y vamos a partir otra vez del módulo que se llama zip, ¿no? Otra vez lo mismo. Entonces hacemos clic en zip, le doy un título al proyecto, que esta vez le voy a llamar estabilidad de taludes, más redes de flujo, ¿no? Listo, eso se llama el proyecto. Y ahora le llamo acá, el comentarios puedo poner análisis de filtración y estabilidad de taludes en una presa de tierra. Listo, ¿no? Una vez que coloco el título, comentarios, etcétera, me voy al análisis, ¿no? Y aquí voy a colocar el nombre del análisis, que le puedo llamar, como estoy en el ZIP, que es el modelo de filtraciones, acá le voy a llamar redes de flujo, ¿no? El primer análisis A, ¿no? Redes de flujo, listo. Voy a trabajar en estado flujo permanente y lo demás hemos visto que lo mantenemos, ¿no? O sea, no hay cambios. Entonces eso lo mantengo. Listo. Luego, primer paso, ya sabemos, se repite lo mismo. Primer paso, geometría, ¿no? Además puedo dibujar unos ejes, ¿no? Unos ejes, que en este caso en el eje X puede variar de 0 a 50 y en el eje Y de 0 a 20, ¿no? Luego puedo ajustar si es necesario, ya lo hemos visto, como ya vimos, ¿no? Sí, puedo hacer zoom acá, listo, ya está, ¿no? Listo, ya tengo mis ejes y ahora primer paso, dijimos, es siempre definir puntos. Lo mismo que en el primer problema. Y acá voy a colocar los datos X y Y que tengo acá, ¿no? Que tengo para el segundo ejemplo. Entonces, esos son los datos que voy a ir copiando. X y Y, ¿no? Entonces, en este caso es 0, enter 0. Y así sucesivamente. 40, 0. Lo que corresponde es unir puntos, ¿no? Y acá en este gráfico pueden ver cómo hay que unir. El 1 con el 7, el 10, 11, o sea, son dos regiones, ¿no? Una región que une todos los puntos del suelo de fundación y otra región definida para el cuerpo de la presa. Son dos regiones, ¿no? Entonces tengo que unir de esa manera. Para unir, entonces, dibujar regiones, ¿no? Va a ser como polígono y luego voy trazando. Entonces tengo que unir el punto 1 con el 7, 10, 11, 12, 13, 4, 3. 7 con el 6, luego el 5, el 4, el 13, el 12, el 11, el 10 y el 7. Listo. Y ahí se crea la segunda región. Entonces tengo dos regiones. Ahora fíjense, acá ya tengo que prever con antelación cómo voy a hacer el análisis. Entonces acá, en este ejemplo, estoy suponiendo que la presa de tierra va a ser homogénea, porque solo he definido, fíjense, como estoy eligiendo una sola región, la número 2,
quiere decir que toda la región 2 va a tener las mismas características, o sea, presa homogénea. Si tuviera una presa zonificada, es decir, con un núcleo central y espaldones de apoyo, tengo que crear más regiones, ¿no? Entonces acá podría crear un núcleo central, por ejemplo. Puedo hacer otra región, fíjense. Puedo hacer una tercera región que sea el punto 10, el 6, el 5, el 13, 12, 11 y 10. Y fíjense, tengo 5 regiones ahora. Tengo la región 1, que es la fundación. La región, bueno, desapareció la 2 porque la he separado, ¿no? Tengo la región 3, que es el núcleo central de arcilla, ¿no? Y tengo las regiones 4 y 5, que serían los espaldones, que cada uno puede tener diferentes materiales. Y si quisiera subdividir todavía en más materiales, lo puedo hacer, ¿no? Si tuviera una presa zonificada, puedo hacer muchas más regiones, ¿no? Bueno, entonces la voy a borrar, esta región, la 3. Uy, no sé si me va a dejar. A ver, ¿cómo se hacía? No me acuerdo. Dibujar. Bueno, creo que va a tener que volver a hacer. Eh, Así es que ya le he cerrado que son. Merge regions. Así es la cosa. Listo. Bueno, en este caso va a ser así, ¿no? Ay, no, qué puta, le frega. Ya, voy a empezar de nuevo porque ya lo arruinó. Bueno, entonces ustedes ya lo tienen. Por no grabar me pasa eso. Definir materiales, lo mismo que hicimos antes. Y en este caso tenemos dos materiales, el cuerpo de la presa y el segundo es suelo de fundación, ¿no? O cambiarle los colorcitos, ¿no? La presa, digamos, quiero que sea eh, roja. Acá ya cada quien elige los colores y la fundación quiero que sea un verdecito. Listo. Ya está. Luego, ahora sí, acá es interesante. ¿Cómo va a funcionar? Ah, y acá hemos dicho también es necesario que especifique hasta dónde va a llegar el agua, ¿no? Entonces vamos a suponer en este ejemplo que va a llegar hasta 10 metros. Lo puedo dibujar también, ¿no? Entonces lo voy a colocar acá, en 10 metros. Con una línea, porque sabemos que es... Ay, no, está mal está. Con una línea, porque sabemos que esquemáticamente... ya sé por qué me está haciendo así. Clic y clic, así, cierro, ahora sí, ¿no? Entonces, dibujo con una línea para que no entre al modelo, ¿no? Simplemente es un dato. Entonces, eso lo voy a colocar como dato acá en la pizarrita. Vamos a colocar que la altura en el embalse H1 es 10 metros, ¿no? Aguas arriba. Pues ese es para nosotros el NAMO, ¿no? H1 igual NAMO. 10 metros, ¿no? Listo. Eso es lo que he dibujado acá. Eso es el agua en el embalse, listo, ¿no? Perfecto. Entonces voy a tener dos materiales, el cuerpo de la presa y el suelo de fundación, ¿no? Entonces el cuerpo de la presa, ahora fíjense, ¿por qué he dibujado esto? Justamente para definir cómo se va a comportar los materiales, ¿no? ¿Y cómo se comportaría? Entonces, el suelo de fundación se encuentra totalmente saturado, ¿no? Es un flujo que va a estar saturado. En cambio, el cuerpo, en este caso, va a funcionar bajo condiciones de flujo no saturado. Entonces, a cada uno debo asignarle esas condiciones, ¿no? El cuerpo de la presa funcionará como no saturado, ¿no? Y el suelo de fundación, ese sí funcionará saturado. ¿Ya? Entonces, primero voy a empezar por el caso de fundación, que es lo más fácil. Hemos visto que con flujo saturado hay que colocar el coeficiente de permeabilidad, ¿no? Que en este caso le voy a colocar, esto colocaré en datos, ¿no? El K de la fundación vale 0.000157, ¿no?
2, 3, no, un cero más. Metros sobre segundo. Y el K para la presa, eso vamos a ver ahorita. El K para la presa, condiciones saturadas. Vamos a ver que este dato, ahorita vamos a ver dónde se utiliza este dato. Va a valer 0.005015. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, está bien. Ese es nuestro dato. Otro dato importante para la presa es que el material de la presa es arcilla limosa, ¿no? Arcilla limosa. Otro dato importante que vamos a requerir es, ¿qué más? Así, el contenido de agua en saturación para la presa va a valer 0.47. Permeabilidad, contenido de agua en saturación, etcétera. Todo eso viene de los ensayos de permeabilidad y de los ensayos de succión, ¿no? Porque sabemos que como la presa va a funcionar parcialmente saturada, ahí hemos visto ayer en la teoría, en esos casos el dato que requerimos son las curvas de retención, que lo que hacen es mostrar la succión matricial en función. Esos son los datos que vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, para el caso de la fundación, dijimos, acá vamos a usar 0.4 ceros, ¿no? 1, 2, 3, 4, 157. Y si hago Enter, ya me sale 1.57 por 10 a la menos 5 metros sobre segundo, ¿no? Eso es. Están bien los datos, ¿no? Es 1.57. Sí, está. Ah, no, 15.7. Esto lo modificaré. 15. Ah, está bien. 1.15, sí. El resto lo mantengo por defecto. Entonces ya está configurado el suelo de fundación. Me falta configurar cuerpo de la presa, ¿no? Entonces hemos dicho va a funcionar como parcialmente saturado. Y fíjense, me pide dos datos. Me pide la primera es la curva de retención y el segundo es la curva de conductividad hidráulica para condiciones parcialmente saturadas. Inicialmente no tengo esos datos, los tengo que crear. ¿Cómo se puede crear? Haciendo clic en los tres puntitos. Entonces primero voy a crear la curva de retención. Entonces hago clic en los tres puntitos, se abre una nueva ventana vacía y tengo que generar nuevo, ¿no? Entonces añadir una nueva función. Entonces a esa nueva función le puedo llamar curva retención presa, ¿no? Entonces la curva de retención en la presa. Y en la parte inferior dice tipos. Entonces tengo tres opciones. Puedo crear la curva de retención dando las coordenadas de los puntos. Esta sería la opción que tendría que usar si estoy usando una curva determinada en laboratorio. Entonces voy a tener mi curva de laboratorio que, conocido todos los puntos, los puedo introducir manualmente, ¿no? O puedo usar funciones teóricas que, bueno, en libros de mecánica de suelos parcialmente saturados van a encontrar las ecuaciones de Fredlund-Schink y de Van Genuchten, ¿no? En este caso vamos a usar la primera opción de una curva especificada. Entonces hago clic ahí. Y acá legalmente, ¿qué tendría que hacer? Tendría que ir colocando acá los pares de valores de succión versus contenido de humedad del suelo, que lo puedo sacar de laboratorio. Eso es lo que hay que hacer normalmente. Como en este caso estamos en un ejercicio académico, voy a apretar este botoncito que dice estimar. Lo bonito de esto es que tiene ya funciones preestablecidas para diferentes tipos de materiales, ¿no? Entonces acá ven, tengo funciones de ejemplo para materiales. Entonces acá dice sample material, puedo elegir arcilla limosa, limo arenoso, arena o grava, ¿no? Entonces, en este caso, el material de la presa es
arcilla limosa, silty clay, ¿no? Entonces elijo silty clay y además en este recuadro debo colocar el contenido de humedad saturada, que del dato de laboratorio dijimos esto es 0.47. Es el dato que está acá, ¿no? Contenido de agua en saturación, 0.47. Eso es lo que coloco acá. Saturated, saturado, contenido de agua, 0.47. Listo. Pongo OK. Y fíjense, se me va a crear automáticamente la curva de retención para esas características, ¿no? Que si las coloco en escala logarítmica en el eje X, me da la misma curva que hemos visto en la clase teórica, ¿no? Tengo la primera zona, la zona de transición y la zona residual, ¿no es cierto? Como hemos visto en las diapositivas. Entonces ya está listo con eso. Puedo colocar cerrar y acá elijo ya mi curva de retención. Listo, ya la tengo. Y el segundo dato que voy a requerir para poder modelar en condiciones parcialmente saturadas es la conductividad hidráulica o la permeabilidad para condiciones no saturadas. Hago clic en los tres puntitos, voy a añadir una nueva, que acá le puedo dar un nombre, entonces acá permeabilidad no saturada, ¿no? Y acá me dice tipos, solo tengo una opción, especificar los datos con una función, ¿no? Acá legalmente este dato también viene del laboratorio, entonces tendría que introducir las coordenadas. Como no las tengo, voy a estimar y me dice, para estimar tengo dos métodos, el de Fredluk-Xinguang o el de Bangenuchten. Por defecto está la de Bangenuchten, que requiere como datos, me dice, utilizar el método de Bangenuchten para la curva de retención que ya hemos calculado, ¿no? Curva de retención de la presa. Y acá me pide dos datos. El coeficiente de permeabilidad saturado y el contenido de agua residual, que como hemos visto son datos del problema, ¿no? Entonces el contenido de agua en saturación era 0.47, acá está. El coeficiente de permeabilidad saturado es 0.5015, ¿no? Y el contenido de agua residual 0.10. Estos datos vienen del laboratorio. Entonces acá voy a colocar 0.10 y acá 0.1234515, enter, ¿no? O sea, 1.5 por 10 a la menos 6 metros por segundo, ¿no? Y 0.10 de contenido de agua residual. Listo, esos son todos los datos que tengo que colocar. Pongo OK y ahí está, me sale ya mi curva. Ahí está. Esa es la curva característica de permeabilidad para suelos no saturados, ¿no? Listo. Y acá digo la curva a utilizar permeabilidad no saturada, ¿no? Y acá puedo modificar la anisotropía, etcétera, etcétera, que ya no lo voy a hacer, ¿no? Entonces hasta ahí ya tengo listos los materiales, ya lo puedo cerrar, ¿no? Y luego, ¿qué tengo que hacer? Dibujar materiales. Entonces al cuerpo de la presa le asigno el color rojo y al suelo de fundación verde. Listo. Ese es el segundo paso, ¿no? Tercer paso, definir condiciones de contorno, dijimos, ¿no? Tanto aguas arriba como aguas abajo. Ahora, acá les adelanto, cuando estamos trabajando, en el primer ejemplo han sido suficientes dos condiciones de contorno, porque tenía una entrada y una salida. Acá van a ser necesarias tres condiciones de contorno. Una aguas arriba y otra, ahora, si me fijo aguas abajo, tengo diferentes condiciones, porque aguas abajo tengo el talud de aguas abajo, pero también tengo suelo de fundación. Eso quiere decir que tengo que establecer tres condiciones de contorno. Una aguas arriba, otra aguas abajo para la fundación y una tercera aguas abajo en el talud aguas abajo de la presa. O sea, acá son necesarias tres condiciones de contorno, ¿no? Entonces eso lo voy a anotar acá. En el caso del ejemplo, les puedo poner acá mejor talud aguas arriba. La siguiente va a ser talud aguas abajo.
Y la tercera le voy a llamar las condiciones de la fundación aguas abajo. Esas son las tres, ¿no? Le voy a cambiar de colores para no confundirme. Entonces le puedo colocar azul para no confundirnos. Aguas abajo le voy a poner, a ver, acá hay colores amarillo. Y para la fundación le voy a poner este naranja, listo. Ya. Ahora, ¿cómo se especifica? Para el talud aguas arriba ya hemos visto. Hay que usar la ecuación de Bernoulli con la carga total, ¿no? ¿Y cuánto es la carga total en el talud aguas arriba? Entonces, fíjense, independientemente de en qué punto yo me encuentre, por la ecuación de Bernoulli siempre va a valer 10, ¿no? Por ejemplo, acá, si estoy en el punto más bajo, la cota vale 7 y la carga por presión de agua vale 3, me da 10. Si me voy a este punto extremo, la cota vale 10 y la carga de agua 0. Entonces 10 más 0, 10. ¿Se dan cuenta? Entonces 10 y 10. Si me voy al centro, voy a ver que hay una situación idéntica, ¿no? En este punto, por ejemplo, la cota vale 8 y la carga de agua vale 2. Entonces sigue siendo 10. En cualquier punto que yo me mueva en el talud aguas arriba, siempre va a valer 10, ¿no? De acuerdo a la ecuación de Bernoulli. Entonces, la primera condición siempre va a ser 10, ¿no? Entonces, para aguas arriba, la carga total va a ser 10. Esa es fácil, ¿no? ¿Qué pasa aguas abajo? Entonces, en el talud aguas abajo, a ver, en el talud aguas abajo el problema ya no es de cargas totales. El problema que tenemos que imponer es conceptual, porque dijimos que aguas abajo lo que buscamos es que, ¿qué hemos dicho? Para evitar problemas de erosión interna, evitar problemas de estabilidad, se debe evitar por todo medio de que el agua salga por el talud aguas abajo. Entonces eso nos impone una condición diferente. En el talud aguas abajo, la condición ya no es de carga hidráulica, sino de caudal de agua. Y el caudal de agua debe ser 0. O sea, no debe salir agua a través de la superficie del talud aguas abajo. Entonces es una condición de borde diferente, ¿no? Y esto lo voy a anotar acá, ¿no? Entonces, condición de borde aguas arriba está dada por la carga total. La condición de borde en el talud. Condición de borde en el talud aguas abajo está dada por las restricciones hidráulicas, o por las restricciones, mejor dicho, estructurales, que especifican que no debe existir agua en el talud aguas abajo, ¿no? Acá se especifica más bien, en el primer caso hemos utilizado H igual 10 metros, ¿no? En el segundo estamos especificando caudal igual 0 metros cúbicos sobre segundo, ¿no? ¿Y cuál es la tercera condición? La condición de borde en la fundación, en el suelo de fundación. Aguas abajo. Entonces, si me fijo acá, otra vez, carga de agua no quiero que haga, pero sí hay altura de cota, ¿no? Que vale, ¿cuánto es esto? 5 metros, ¿no es cierto? Puedo mejorar estas escalas para que sea eso. Esto es 1 metro, un poco. No, esto está bien, 10. Y esto cada metro. Ahí está. Entonces acá es 5. Entonces yo puedo especificar de que sea más bien 5. H. O sea, la carga por presión de agua es 0, pero la cota es 5, ¿no? Entonces eso debo colocarlo. 5. Listo. Eso es lo que voy a especificar. Entonces, definir condiciones de borde y fundación aguas abajo, la carga total deberá ser 5.
y lo cierro, ya está. Y luego asignamos, entonces dibujar, condiciones de borde, asignar. Talud aguas arriba, debo asignar como líneas aquí. Luego, talud aguas abajo, debo asignar aquí, obviamente. Y finalmente, fundación aguas abajo, debo asignar aquí. Listo, ya está. Ya están asignadas las tres condiciones de... Ah, he asignado mal acá, falta dibujar. Solo he dibujado entre el 3 y el 8, me ha faltado entre el 4 y el 3. Ahí está. Entonces ya está asignado, ¿no? Lo grabo y el último paso es la malla. Entonces dibujar propiedades de malla, que ya hemos visto que puedo reducir. ¿Qué pasa si reduzco 1 metro? Mejora el enmallado. Tal vez puedo un poquito menos, ¿eh? 0,8. No, ya no me sale. 0,9 quizás. Sí, 0,9 es el mejor que puedo usar con esta malla más detallada, ¿no? Listo. Perfecto, lo grabo, ya está todo listo y ahora start. Entonces va a correr y fíjense, ya se han creado, aquí está, ya se han creado otra vez, ya tengo mis redes de flujo y ya puedo graficar, ¿no? Entonces puedo ver las líneas equipotenciales, voy a borrar mis vectorcitos, ya puedo ver equipotenciales, puedo ver presión de poros, ¿no es cierto? Y me faltaría ver flujos, ¿no? Entonces puedo acá colocar que me grafique nuevo flujo, flujo, flujos de agua, ahí está, ¿no? Etcétera. Se puede ver los flujos, todo aquello. Y otra cosa que me interesa ver es dónde está el nivel freático. Entonces, para dibujar el nivel freático, eh, puedo usar, ¿dónde está? Puedo usar esta que dice dibujar. No, no es esta, es la otra. Esta es, creo. Ah, ya me he olvidado cuál era la opcióncita para dibujar. Flow, position, draw vectors. Ah, no, este es. Dibujar para ver dónde está el nivel freático que me interesa. Puedo usar esta que dice dibujar iso superficies, ¿no? Y acá puedo añadir una nueva y acá me interesa esta. La presión de agua que me va a dar, fíjense, me sale una línea azul que me muestra la posición del nivel freático, ¿no? Que en este caso está siguiendo esta trayectoria, ¿no? Que en mi caso no es muy apropiada, porque fíjense, si yo me fijo acá, el nivel freático, si bien no está en una posición alta en el talud aguas abajo, sí está llegando a ese talud y yo debo impedir que llegue ahí. Eso quiere decir que para mejorar el funcionamiento de esta presa, yo podría construir un dren de pie de presa acá. Entonces puedo crear un nuevo material, ¿no? Bueno, acá son los resultados del modelo. Para irme a una nueva definición del modelo, voy acá a definición, ¿no? Entonces quiero cambiar. Entonces ahora voy a dibujar un material adicional. Ay, definir materiales. Voy a dibujar un material adicional que puede ser... ya, no, no es en material, es en condiciones. Voy a dibujar una condición de borde más que va a corresponder al dren. Entonces puedo considerar una nueva condición que corresponda a un dren, ¿no? Y lo voy a colocar eso en color negro, tal vez para diferenciar, negro. Y al dren le voy a decir que, ¿cuál es el objetivo del dren? El objetivo del dren es generar que no exista sobrepresiones, ¿no? Entonces, en este caso, para el dren, la condición de borde es la presión, ¿no? Y esa presión debe ser 0. Ese es el objetivo que queremos conseguir, ¿no? Entonces, todo eso voy a escribir ahorita, ¿ya? Acá. Entonces, de borde que la presión, de que hemos llamado eso, ¿no? Definir que la presión, ¿dónde está? Aquí está. Que la presión
la carga de presión sea cero, ¿no? Debo que la carga de presión de agua sea cero. Eso es lo que voy a hacer acá. Entonces al dren le voy a imponer carga cero y esa condición de borde la voy a imponer en esta sección, en la 413. Ahí es donde construiría el dren, ¿no? Entonces voy a dibujar como condición de borde el dren que lo voy a colocar ahí. ¿Ven? Y ya me sale dibujado. Y con eso ya se va a modificar, van a ver. Entonces vuelvo a correr y se van a modificar. Ahora fíjense, esto es bien interesante. Ahora veo que el nivel freático, fíjense cómo se ha movido. Se ha movido el nivel freático y el agua ya no llega como llegaba en el ejemplo anterior hasta el pie del talud aguas abajo, sino que llega al dren, va a ingresar por el dren y el dren, como es un tubo perforado, ya lo va a expulsar fuera del talud, ¿no? Y lo mismo este dren es bastante útil porque incluso sirve para que el agua que pasa por la fundación, ¿no? Las redes de flujo también ingresan hacia el dren. Es mucho más conveniente, ¿no? Y con esto ya tenemos un buen diseño del dren, etcétera, y verificamos que hay más seguridad en la presa. Y si yo también verifico las presiones de poros, etcétera, puedo evaluar. Acá, fíjense, tengo presiones de poros negativas, justamente porque acá hay succión. O sea, se cumple la teoría, ¿no? Para el nivel freático, por supuesto que la presión de poros es cero y después es positiva, ¿no? Entonces, todo eso debe cumplirse. Lo mismo puedo graficar las cargas, ¿no? Las cargas hidráulicas totales, etcétera. Todo eso puedo graficar, ¿no es cierto? Entonces, es un análisis de filtraciones en la presa y en la fundación. Incluso me ha permitido este resultado colocar un dren, ¿no? Y ahí he logrado desplazar el nivel freático, o sea, consigo muchos mejores resultados en este caso, ¿no? ¿Qué me falta hacer? El análisis de estabilidad. Entonces, para eso me voy a la definición del proyecto y acá hago clic en este botoncito, definir proyecto. Me va a llevar a la ventana original. ¿Y ahora qué quiero hacer? Con los resultados que ya tengo de las redes de flujo, quiero añadir un nuevo análisis, pero un nuevo análisis con el software Slope, o sea, estabilidad de taludes. Y acá quiero utilizar el método de equilibrio límite, ¿no? Entonces hago clic y se me va a abrir, fíjense, una nueva opción, ¿no? Donde dice estabilidad de taludes. Ahora, como han visto en las diapositivas de las clases teóricas que vimos ayer, para estabilidad de taludes, en estas condiciones, ahorita estaríamos en lleno, tengo que hacer estabilidad de taludes en el talud aguas arriba y en el talud aguas abajo, ¿no? Entonces voy a hacer dos análisis. El análisis B, que es estabilidad aguas arriba, y voy a hacer después un segundo análisis que va a ser estabilidad aguas abajo, ¿no? Entonces vamos a empezar por aguas arriba, ¿no? Y aquí me dice, en la segunda opción me permite elegir en base a qué redes de flujo voy a hacer. Entonces, como ya he calculado en el paso A, le digo redes de flujo. Con eso quiero hacer. Y luego dice tipo de análisis. Entonces acá puedo hacer con el método de Spencer, Bishop, Jambu, etc. Normalmente lo que se recomienda es usar el método de Morgenstern-Price. Entonces lo voy a dejar ahí, ¿no? Luego me dice la función que se va a usar, puede ser constante o con senos, lo mantengo en senos, ¿no? Todo el resto lo dejo como está. Me voy donde dice superficie de falla, ¿no? Slip surface, superficie de falla. Y acá, fíjense, acá es importante. Como voy a hacer el análisis aguas arriba, ¿no? Aguas arriba, entonces quiere decir que la superficie de falla debe ser analizada desde la derecha hacia la izquierda, porque estoy haciendo aguas arriba. Entonces ahí le coloco derecha a izquierda, porque estoy haciendo para aguas arriba. Cuando haga para aguas abajo, entonces el análisis es de izquierda a derecha, ¿no?
Entonces, para esto voy a anotar en el siguiente, ¿no? Una vez que he hecho eso, ya puedo cerrar. Y van a ver, ahora como estoy, ya no estoy en redes de flujo, porque ese resultado ya lo tengo. Ahora estoy con el método o estoy con el componente del slope. Entonces, otra vez tengo que seguir los 4 pasos. Primero, la geometría, que ya la tengo. Segundo, es asignar los materiales. Entonces, otra vez tengo que hacer definir materiales, ¿no? Y aquí se van a dar cuenta que aparecen nuevas opciones. Entonces, definir materiales y fíjense, en el suelo de fundación ya no me sale modelo, o bueno, me sigue saliendo modelo no es saturado o no saturado. Ahora el modelo tengo 2 opciones. Usar el método de Moore-Coulomb o establecer que el suelo de fundación es roca impenetrable, ¿no? So, obviamente el suelo de fundación en este caso no es roca, sino es suelo, entonces hay que usar Moore-Coulomb, ¿no? Elijo Moore-Coulomb, datos, el peso unitario del suelo, la cohesión y phi, que es el ángulo de fricción interna, ¿no? Entonces estos son datos que ya están dados, que los voy a colocar en nuestros datos, listo. Entonces estoy en el suelo de fundación donde el peso unitario dijimos 17, pongo enter, la cohesión 5 y el ángulo 30. Listo. Y para el cuerpo de la presa lo mismo, Moore-Coulomb con un peso unitario de 20, una cohesión de 10 y un ángulo de 35. Listo, ya está listo con eso. Cerramos y bueno, fíjense, como ya he colocado los datos correctamente, ya están asignados los colores. Entonces, en conclusión, ya tengo la geometría, ya tengo los materiales. Tercer paso viene a ser las condiciones de borde, que se hace de otra manera para el caso de estabilidad, ¿no? Para las condiciones de borde se utiliza la siguiente función, que es dibujar, draw, ¿no es cierto? Dibujar la superficie de falla, slip surface, ¿no? Esto quiere decir dibujar la superficie de falla. Y como hemos especificado desde un inicio que es entrada y salida, entonces nos va a pedir la superficie de entrada y de salida, ¿no? Entonces me vengo a dibujar, aquí está, superficie de falla, slip surface, entrada y salida, ¿no? Y fíjense, me va a salir una ventanita y una flecha negra. Entonces la flecha negra es para especificar la franja de entrada que yo quiero estudiar y la de salida. Entonces, como el análisis aguas arriba es de derecha a izquierda, debo elegir, fíjense, lo más probable es que la falla se presente así, ¿no? Como estoy haciendo con la flecha. Entonces quiere decir que el rango probable de la franja de entrada va a ser todo esto, ¿no? Entonces fíjense, yo estoy arrastrando, ¿han visto? Puedo esto jalarlo más si quiero, etc. Esa es la de entrada. Me falta la de salida, que lo más probable es que ocurra a lo largo de este talud, ¿no? Y fíjense, solo dibujando, lo único que tengo que hacer es, lo he borrado otra vez, hacer clic, mantener pulsado el botón izquierdo y jalar hasta donde yo quiera. Una vez que he elegido eso, dejo de hacer clic y ya se marca la entrada. Lo mismo para la salida, hago clic donde quiero que inicie, jalo, manteniendo presionado el clic, suelto y se marca automáticamente. Y luego pongo cerrar. Y con eso ya está especificado el ingreso y la salida. Y puedo, además me he olvidado algo, acá se puede colocar, como ustedes saben, cuando se hace análisis de estabilidad de taludes, lo que va a hacer el programa es crear varios radios probables de la circunferencia de falla y va a probar para varias superficies y va a calcular varios coeficientes de seguridad. Y lo que va a elegir el programa es el menor. Y el menor posible debe ser superior al especificado que dijimos que debe ser 1.5 mínimamente, ¿no? Entonces acá yo puedo decir cuántos incrementos quiero que tenga, tanto en entrada como en salida. Entonces puedo trabajar con los... Ahorita dice por defecto 8,
pero yo podría tener 20, 100, los que yo quiera. Entonces puedo decir, digamos, 10 y 10. ¿Y cuántos incrementos de radios? Que es lo que igual puedo decir 10, ¿no? Un valor de referencia. Quiero que haya incrementos de radios por ángulo, por 10 divisiones al menos, ¿no? Entonces cierro, ¿no? Ahí puedo especificar eso. Y ya tengo condiciones de borde. Finalmente tengo que verificar la grilla, ¿no? Definir. No, creo que con eso ya está definido, ¿no? Sí. Entonces no es necesario hacer una grilla. Sí, porque no estamos trabajando con elementos finitos, sino el método límite de equilibrio, ¿no? Listo, entonces ya está listo el problema, ya puedo resolver. Para resolver, como ya están resueltas las redes de flujo, lo puedo desmarcar y solo voy a resolver la estabilidad, ¿no? Entonces va a empezar a correr y aquí está, ¿no? Ya me sale el resultado del peor caso. El peor caso es un factor de seguridad de 3.891, donde el radio de la circunferencia de falla se encuentra en el punto rojo y esta es la superficie de falla, ¿no? Y de ahí yo puedo ver otras superficies. Esta es la más crítica, pero fíjense, en el panel izquierdo yo puedo hacer clic en otras superficies de falla, ¿no? Con mayores coeficientes de factores de seguridad. ¿Ven? El caso más crítico va a ser el primero, por supuesto. Y lo bonito de esto es que también puedo ver cómo estos métodos dividen la superficie de falla en pequeñas divisiones, ¿qué se llaman? Estas dovelas, digamos, ¿no? Yo puedo analizar dovela por dovela cómo se está comportando, haciendo clic, ¿dónde era? Ya no me acuerdo. Select Slip Surface, no. ¿Dónde salía este resultado? Se puede ver por cada una de las... pucha, ¿dónde era? Ya me olvidó. No es este. Este tampoco. Aquí estará. ¿Dónde era? Ya me olvidó. Creo que está aquí. A ver. Graficar. No, esto es para Slip Surface. Ven, acá puedo ver los radios diferentes, pero eso no es lo que quiero ver, sino valor por valor. Pucha, no me acuerdo dónde se veía esto. Aquí está, pucha. Entonces, si hago clic en este que dice, aquí está, ¿no? En este botoncito que dice ver la información de cada dovela. Si hago clic, me va a dar la información detallada de todas las fuerzas actuantes en la dovela que uno quiera, ¿no? Entonces nos podemos ir desplazando de dovela en dovela con estas flechitas o seleccionando acá. Entonces digamos que quiero ver esta, hago clic, ven, está pintada y me sale la información de todas las fuerzas. Quiere decir la fuerza normal en la superficie de falla, las fuerzas de corte entre la dovela y la superficie de falla y entre dovelas adyacentes. Las normales, todas las fuerzas están ahí, ¿no? Entonces puedo ver con detalle, además acá, tanto gráficamente como en la tabla de la derecha. Entonces puedo analizar con lujo de detalles dovela por dovela, ¿no? Entonces eso es algo igual sumamente poderoso en este programa, ¿no? Y lo más importante, que el factor de seguridad es bastante alto, o sea, pese a que 3.89 es mucho mayor al recomendado que es 1.5, ¿no? Entonces, este es para el caso de aguas arriba, donde no voy a tener problemas. La última verificación es aguas abajo, ¿no? Entonces, con esto terminamos. Otra vez me vengo a definición, definir el proyecto. Bueno, en la versión estudiantil les adelanto que no nos permite generar, acá tendría que generar otro escenario que puedo poner clonar este análisis, pero yo ya he verificado que
no permite en la versión estudiantil hacer dos análisis de estabilidad. Entonces tengo que borrar el anterior, ¿no? Borrar el anterior y hacer uno nuevo para, y acá le puedo llamar el análisis C, para estabilidad aguas abajo, que ese es el que me está faltando, ¿no? Y lo único que debo cambiar, ¿qué es? Hago estabilidad aguas abajo, mantengo las redes de flujo, que es mi análisis base, y acá cambio de izquierda a derecha. Eso es lo que debo hacer. Lo único que debo cambiar, lo cierro. Ya van a estar las propiedades mecánicas de los materiales. Lo único que debo cambiar es las condiciones de entrada y salida, ¿no? Entonces me vengo acá, las borro. Y ahora, como estoy haciendo de izquierda a derecha, entonces, a la izquierda lo más probable es que la superficie de falla inicie acá y termine alrededor de esta franja, ¿no? Entonces puedo dibujar franja superior e inferior, no hace ningún daño extenderse un poco, ¿no? O sea, simplemente hay que marcar cuál es la franja izquierda y la derecha. Como han visto, yo he hecho al ojo prácticamente, ¿no? Y una vez que he hecho eso, listo. Selecciono y resolver. Lo mismo va a tardar un ratito y me va a generar, ahí está. Este es el peor de los, o algo me he equivocado. No. ¿Cuál es el peor de los casos? El más bajo. 1.872, que aún así es mayor a 1.5. Entonces quiere decir que todo el problema que hemos planteado es estable, tanto en el talud de aguas arriba y aguas abajo, para la condición de carga de embalse lleno, ¿no? Y fíjense, mi factor de seguridad 1.87 mayor a 1.1. Entonces, excelente. Y con eso terminó mi análisis. He verificado que para la primera condición de carga, que en este ejemplo era embalse lleno, cumple. ¿Qué me faltaría en un proyecto real? Me faltaría hacer el análisis para vaciado rápido, que se hace ya no con flujo permanente, sino con condición de flujo transitorio, que no está habilitado en la opción estudiantil, entonces no vamos a poder hacer, ¿no? Pero hasta acá para mí ya es suficiente. Si verifican que aguas arriba y aguas abajo ya cumple con la estabilidad, ya está terminado el diseño, ¿no? Entonces, para sus problemas ya lo que deben hacer es seleccionar la sección con el núcleo central, transiciones, drenes, etcétera, hacer el análisis de redes de flujo y luego de estabilidad para el máximo NAMO, para el máximo o para el NAMO, ¿no? Que ha sido determinado mediante el análisis de oferta-demanda previamente. Deben esquematizar de esta manera la forma de su presa y verificar que para los taludes elegidos, las características geotécnicas de la presa, se obtiene tanto aguas arriba como aguas abajo un buen factor de seguridad mayor a 1.5. Ese es el objetivo. Si logran eso, bueno, ya quiere decir que la presa ha sido bien diseñada